Hola, mi nombre es Mayra Agüero y te saludo desde Río Grande, Zacatecas. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Que Dios te bendiga. Al llegar al final de nuestra semana de estudio, es necesario detenernos a contemplar la grandeza y la profundidad de la ley de Dios, no como un simple conjunto de mandamientos, sino como la revelación de su carácter y de su voluntad para nuestra vida. A lo largo de estos días hemos visto cómo la ley no solo establece principios eternos, sino que también se aplica en los detalles concretos de la existencia. En las relaciones laborales, en la justicia comunitaria, en el trato hacia los débiles, en la forma en que respondemos a la injusticia y en la manera en que adoramos a nuestro Creador. Todo esto nos recuerda que vivir la ley es vivir bajo el señorío de un Dios santo y amoroso, que busca moldear nuestro carácter a la semejanza del suyo. Sin embargo, vivir la ley nunca ha sido un camino sencillo. El pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos y un código de ordenanzas para frenar la violencia y formar una sociedad justa, pero a menudo se resistió a confiar plenamente en Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Sabemos lo que la palabra enseña, pero nos cuesta renunciar al deseo de controlar, de vengarnos o de hacer prevalecer nuestra voluntad. Por eso, necesitamos volver una y otra vez a la cruz de Cristo, porque allí encontramos la máxima expresión de lo que significa obedecer la ley no solo en la letra, sino en el espíritu. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El estudio de esta semana nos ha mostrado que la ley no puede ser reducida al legalismo ni tampoco puede ser ignorada en nombre de la gracia. Más bien, gracia y ley caminan juntas. La gracia nos salva y nos capacita, y la ley nos guía en el camino de la justicia y la misericordia. Este equilibrio, tan necesario en la vida cristiana, es el que necesitamos recuperar cada día si queremos vivir fielmente en medio de un mundo dominado por la injusticia, la violencia y la confusión moral. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 29 de agosto. ¿Cómo vivir la ley? Repaso. Comenzamos el repaso recordando lo visto el domingo. El Código del Pacto fue dado a Israel como una extensión práctica del Decálogo. El Señor sabía que un pueblo recién liberado de Egipto, marcado por la esclavitud y el paganismo, necesitaba ejemplos concretos de cómo aplicar los principios eternos de los 10 mandamientos. Por eso, las ordenanzas sobre esclavitud, homicidio o daños físicos no eran simples regulaciones, sino expresiones del amor divino en situaciones reales. La diferencia con la esclavitud de épocas posteriores es notoria. Los siervos hebreos debían ser liberados al 7º año y gozaban de dignidad, descanso sabático y provisión. Aquí vemos cómo la ley de Dios defendía la libertad y la igualdad, anticipando el Evangelio de Cristo, donde todos somos uno en Él. El lunes nos adentramos en más leyes, aquellas que regulaban asuntos de propiedad, daños materiales y relaciones sociales. A primera vista, podrían parecer normas de poco valor espiritual, pero al examinarlas descubrimos que revelan un principio profundo. La justicia y el amor deben guiar cada interacción humana. Desde un animal perdido hasta un objeto prestado, todo podía convertirse en ocasión para mostrar respeto, responsabilidad y consideración por el prójimo. En ese mismo pasaje, Dios vinculó estas leyes con el sábado y las fiestas solemnes, recordando que la base de toda vida justa es la adoración al Creador y Redentor. El culto no era un adorno, sino el fundamento de la vida social.
Este detalle nos enseña que la vida cristiana no se divide en lo secular y lo espiritual. Todo está bajo la autoridad de Dios. El martes vimos el plan original de Dios para la conquista de Canaán. El Señor no había pensado que Israel obtuviera la tierra con sus armas, sino que recibirían la victoria como un don divino. Tal como en el Mar Rojo, Dios pelearía por ellos, infundiendo temor en las naciones y utilizando incluso recursos inusuales como avispas para desalojar a los enemigos. Pero lo más importante era la presencia del ángel de Jehová, Cristo mismo, que guiaba al pueblo en nube y fuego. El mensaje es claro. La victoria no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia y la confianza en Dios. Aquí encontramos una lección actual. Nuestras batallas espirituales y nuestras luchas diarias no se ganan con nuestras fuerzas, sino con la fe en Cristo, quien va delante de nosotros como capitán de nuestra salvación. El miércoles analizamos la enseñanza de Jesús acerca de la ley del talión. La frase ojo por ojo y diente por diente nunca fue una autorización para la venganza personal, sino un principio jurídico que limitaba la represalia y garantizaba proporcionalidad. Con el tiempo, los líderes la desvirtuaron y la convirtieron en un pretexto para justificar venganzas personales. Jesús corrigió esa interpretación mostrando que el reino de Dios exige más que justicia proporcional. Pide amor, perdón y reconciliación. Poner la otra mejilla, caminar la segunda milla o amar al enemigo no son actos de debilidad, sino expresiones de un corazón transformado por la gracia. La verdadera justicia se eleva en misericordia, porque es la única manera de romper el ciclo interminable de violencia. El jueves reflexionamos en Romanos 12:19, donde Pablo nos recuerda que la venganza pertenece solo a Dios. Aquí se unen mandato y promesa. No debemos vengarnos, porque Dios mismo se encargará de hacer justicia en su tiempo. Jesús no anuló el principio de recompensa y castigo, pero dejó claro que ningún individuo puede ocupar el lugar de juez y verdugo. Nuestra misión es amar, perdonar y confiar en la justicia divina. Así, la perfección a la que somos llamados no es impecabilidad absoluta, sino la madurez del amor que refleja al Padre Celestial. La verdadera victoria sobre la injusticia no está en la revancha, sino en el poder de la gracia que nos capacita para amar incluso a quienes no lo merecen. El repaso de la semana nos deja grandes lecciones. La ley de Dios es santa, justa y buena, pero su propósito no es alimentar el legalismo, sino revelarnos el carácter divino y enseñarnos a vivir en santidad. La gracia de Cristo no nos libera de la ley, sino del pecado, y nos da el poder de obedecer. Así como Israel debía ser una nación diferente, hoy nosotros estamos llamados a ser un pueblo peculiar, no porque seamos perfectos en nosotros mismos, sino porque reflejamos a aquel que nos amó primero. La ley se cumple en Cristo, y en Él encontramos la fuerza para vivirla, no como una carga, sino como un deleite que nos guarda en justicia y misericordia. Finalmente, vivir la ley significa vivir en Cristo. Significa que, en medio de un mundo marcado por la injusticia y la violencia, nosotros respondemos con misericordia y firmeza, defendiendo la verdad sin recurrir al odio, luchando contra el mal sin caer en la venganza. Y adorando a Dios no solo con palabras, sino con la totalidad de nuestra vida. Esta es la invitación que nos deja la lección. Hacer de la ley no un código frío, sino el reflejo vivo del amor de Dios en nosotros. Solo así seremos un testimonio verdadero, anticipando ese día cuando la justicia perfecta y la paz eterna llenen toda la creación. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y X, antes Twitter. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.